Saludos, señores, buenos días. Aquí estamos en Panorama Semanal, como de costumbre, a las 11 de la mañana por Color Visión, cada domingo. Bueno, hoy estamos en el doctor Ricardo Nieves, que está en una pausa vacacional, una pausa de descanso. Un sabático. Un sabático. Los sabáticos se producen en otros lugares que no sean las universidades. Es por eso, se toma, yo creo que en el plano intelectual más. Nada más en el plano. Sí. Ok, por eso es la universidad, el espacio donde se desarrolla. Donde se habla un sabático, sí. Ok. Normalmente los sabáticos lo toman los doctorandos. Ok. Como para tomarse un año de reflexión. Eso viene del desarrollo, eso no se creó aquí. Aquí hay pocos sabáticos, aquí todo el mundo vive en un sabático. Porque intelectualmente vivimos en un sabático. En la UAS, donde yo escuché eso por primera vez, el año sabático. Sí. Eso es un año de descanso. Sí. Un año completo. Es el sabbat, viene del judeo. Sí, pero el sabático, el descanso es el sábado. Sí. Por eso pero un sabático de un año. Pero un sabático de un año. Sí. Un sabático de vagancia. Bueno. Sí, de descanso. Mira, Héctor, anda ahí en las redes un audiolibro, una explicación bien detallada sobre un libro que en Europa y particularmente en Italia y en Francia ha roto récord de venta. Se le fue arriba a Byung-Chul Han. Sí, es Hipnocracia, que es una novedosa construcción. De lo mismo. Sí, pero una novedosa construcción de un filósofo italiano, Andrea Camaladacci. ¿Y por qué yo digo que es una novedosa construcción? Porque no es un libro construido al estilo convencional, ¿verdad? Yo agarro, investigo y vacío de mi cerebro. Un experimento que él hizo. El producto de mi investigación, sino que lo construyó a partir de provocaciones y estímulos que él le generaba a la inteligencia artificial. Lo que nosotros dijimos desde el primer día, de que la inteligencia artificial lo que hay que hacerle es la pregunta correcta. Correcto. Si el intelectual de este medio no sabe preguntar a la IA no sirve para nada, porque no genera. No, porque, exacto. Entonces, el punto del mundo y lo que no ha entendido el mundo es que hacer la verdadera pregunta. Correcto, porque es una inteligencia, escúchenlo, una inteligencia artificial generativa, que genera respuestas, que genera productos a partir de estímulos. ¿Cuál es el estímulo? La pregunta. Pero él hizo lo siguiente, Andrea Camaladacci hizo lo siguiente. Usó conceptos de algunos filósofos. De Byung-Chul Han, de Slavoj Žižek, de Lipovetsky, de Baudrillard, de todo lo que nosotros mencionamos aquí del posmodernismo. Correcto. Entonces, con concepto de ellos, más concepto de él, construido por él, se lo lanza como cuestionamiento a la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial entonces le genera respuesta, y él, con esa respuesta y reflexiones concretas de él, construyó un libro que lo tituló Hipnocracia, y que ya tú lo conoces. Incluso fuiste tú que me notificaste de la existencia del audiolibro. Y él construye Hipnocracia como un resumen derivado del choque que él provoca entre su concepto y la inteligencia artificial, entre los conceptos de Byung-Chul Han y la inteligencia artificial, y conceptos de Baudrillard y otros que han reflexionado sobre la realidad que ha construido la modernidad y la posmodernidad.
la última etapa de la modernidad, que es la etapa donde se desarrolla de manera más acabada el concepto del poder y el control del poder. Entonces, ¿a qué estamos entrando nosotros en esta etapa? Porque ya superamos la posverdad, que tú muy bien la has explicado aquí, superamos la posmodernidad, que tú muy bien la has explicado aquí, y todo estos conceptos derivados de la superación de la modernidad. Y esta es la primera pregunta y después vamos a entrar a los detalles del libro. ¿A qué etapa estamos entrando cuando ya no es que la inteligencia artificial genera contenido que tú lo puedes convertir en un libro, sino que ya hay una interacción entre la inteligencia artificial y el intelectual que genera el libro, que él le puso como autor a un chino que no existe, Chun. Sí, una cosa así. Pero el punto era ese, crear un anónimo. Exacto, pero ¿en qué etapa estamos entrando? Porque esto no se había previsto, la interacción entre la inteligencia artificial y el hombre para la creación de contenido intelectual. Mira, con la inteligencia artificial, la magia de la inteligencia artificial es lo siguiente. Si tú pones en la inteligencia artificial, ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Porque la gente lo que está utilizando inteligencia artificial es como un Wikipedia. ¿Quiénes son los que hacen Panorama Semanal los domingos? Entonces la inteligencia artificial aburridamente te va a decir: Guerrero Heredia, psiquiatra; Domingo Páez, periodista; Ricardo Nieves, comunicador, médico, filósofo. ¿Tú le creaste algún dato a la inteligencia artificial? No. Ahora bien, si tú le preguntas a la inteligencia artificial, ¿cómo diablo esos tres se unen? La inteligencia artificial tiene que generar de algún sitio. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Bueno, va y pregunta. Bueno, que uno es médico, que otro es tal cosa y el otro hace esto. Trabajaron en la Z. Y que posiblemente tuvieron una época común que fue en la Z101. Según los datos, tenemos aquí que trabajaban en tal y tal sitio y que fueron creando. Y así entonces, pero ahí tú le vas creando, tú le vas generando la pregunta. Sí, pero ¿por qué están juntos? Bueno, porque tenemos a un comunicador conocido, el cual es el número 1 del país, de los 3 mejores del país, que trabaja de tal y cual forma. Y tenemos a un psiquiatra que es capaz de preguntarle al director del COE el día después que llora, que por qué lloró. Entonces, ese médico es capaz de tirarse el mundo arriba y el otro del mismo programa tener una posición contraria. Eso es lo que hace Panorama Semanal. Si yo como psiquiatra no puedo preguntarle al director del COE por qué lloró, ¿quién le va a preguntar? Yo nunca voy con la corriente. Porque esa es mi naturaleza. Entonces te dice, tenemos un irreverente como el doctor Guerrero Heredia, que viene del plano de la ciencia. Tenemos un comunicador que simboliza lo más puro de la comunicación diáfana. Y tenemos otro irreverente, periodista, que hace tal o cual cosa. Esa es la esencia de Panorama Semanal. Entonces, si tú vas a hacer un estudio de por qué Panorama Semanal, la inteligencia artificial, te lleva a la respuesta, si tú le sabes preguntar, le sabes preguntar a la inteligencia artificial. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando en el mundo actual? Que nadie pregunta. Todos reaccionan. Mientras no entendamos que a los seres humanos hay que hacerle la pregunta correcta, nunca vamos a tener verdaderas respuestas. Entonces,
El enriquecimiento, y lo dijimos nosotros hace 6 o 7 semanas en uno de los programas, señores, la inteligencia artificial no viene a destruir al hombre. La inteligencia artificial viene a complementar al hombre a un nivel tal que ya cualquier pregunta es posible. Fíjate que una de las cosas que está dando más agua de beber en la inteligencia artificial son las preguntas sobre Dios. Y hay una pregunta sobre Dios que te dice, ¿qué tiene más posibilidades de ser real? Pokémon, ¿tú sabes lo que es Pokémon? Lo que juegan los niños, que evolucionan. ¿Que Pokémon exista o que Lázaro haya resucitado? Y te dice, las dos son dos historias. Eso que yo te estoy planteando, lo que nos está diciendo a nosotros, que si nosotros cogemos la inteligencia artificial para vivir en preguntas que reaccionen a emociones, viviremos endrogados la vida entera. Y ahí entra el término hipnocracia. Hipnocracia significa que es tanta la información que podemos obtener que nosotros colapsamos en el momento de elegir. Esos son estudios que nos han hecho desde hace 10 años. Hace 60 años, cuando los americanos llenaban los tramos de los supermercados, cuando llenaban los tramos de supermercados de 40 opciones de cachú, ¿tú sabes qué pasaba? Que el hombre colapsaba y no sabía cuál coger. Cuando tú le enseñas 4 o 5, entonces escogen el cachú que le toca. Ese es el mundo que estamos viviendo ahora, Domingo Páez. Mira, pero el punto es que este intelectual, ha usado la inteligencia artificial para generar un producto que es la consecuencia de la confrontación de su concepto con lo de la inteligencia artificial y lo de otros intelectuales, otros filósofos. Y ha desarrollado una teoría sobre la democracia y sobre el ejercicio del poder, porque todas las teorías sobre la democracia concluyen en la forma del ejercicio del poder. Y ha concluido que lo que hace, lo que se desarrolla en la hipnocracia es un proceso en el que la realidad actúa con el individuo, estimulándole ansiedades que lo envuelven en un bucle permanente de insatisfacciones sobre satisfacciones. Y él dice que a partir de ahí, el control que ha definido el poder sobre el ser humano ya no se basa ni siquiera en la teoría desarrollada por Byung-Chul Han sobre el control del poder. Sociedad del cansancio, panóptico digital. Sí, panóptico digital, que ahí se centra la teoría de Byung-Chul Han. Sino que el control se da a partir de la estimulación de ansiedades como consecuencia de la creación de una ansiedad permanente por la búsqueda de la satisfacción por parte del hombre. Cuando el hombre termina manejado por sus medianas emociones, lo que tenemos es una hipnocracia, una sociedad totalmente hipnotizada. ¿Qué son medianas emociones? Medianas emociones son las primeras emociones que emanan de un ser humano que no producen sentimientos. Cuando tú tomas decisiones en tu vida, emociones radicales en tu vida, pero tú al final lo que le tienes miedo al mundo, todas tus decisiones van a ser superficialmente relacionadas con el miedo. Ahí es que se da la situación de conciencia alterada, que es un concepto que me parece lo introduce él como apoyo fundamental de la teoría sobre el control del poder. O sea, una conciencia alterada por los estímulos que le genera la propia comunicación. Ya no
a partir de que el individuo entre en una cámara de eco, sino a partir de que está en una relación permanente con la información que te enrede. Es que el problema está que lo que se plantea en Hipnocracia, lo que se plantea en el mundo actual es que la información no está para llevar fondo. La información no está para que aprendas. La información está para que reacciones. Porque es en la reacción y el estímulo que está el mercado, que está la venta del producto. Todas estas teorías tenemos que ligarla con el famoso aceleracionismo de Nick Land y Mark Fisher. Nick Land y Mark Fisher, que vienen de una izquierda y uno se suicidó, lo que dicen es, ¿qué es lo que va a pasar en el 2150? O sea, el capitalismo, ¿cómo es que el capitalismo va a seguir cambiando para seguir manejando el mundo en un mundo donde quizá en el 2150 todo habitante del mundo tiene una cápsula que se bebe en la mañana que le va a dar todos los nutrientes necesarios para que él sobreviva? Por lo tanto, la comida ya no va a ser un problema. Y tendrá una cápsula para la ansiedad. Entonces va a tener una cápsula que le va a mejorar su diabetes que heredó de hace 20 años. Entonces, ¿en qué se va a basar el capitalismo de esa época? ¿Dónde está el consumo de esa época? ¿Hacia dónde va el consumo de una época donde ya la comida no va a ser un problema, donde ya el techo no va a ser un problema, donde ya la salud no va a ser un problema? Entonces, lo que se está viendo es que llegará un momento en que va a colapsar el capitalismo porque no va a ser necesario. A propósito de ese elemento importantísimo, yo creo que no llegará en ningún momento en que colapse el capitalismo, porque todavía no hay un modelo que la inteligencia humana haya construido, un modelo social, económico y político que haya construido la inteligencia humana y que pueda superar el capitalismo, porque la otra alternativa explicada por el metarrelato comunista fracasó y ya no se conocen otras. Hay teorías sobre el nuevo socialismo, que es aquella que plantea... ¿Tú sabes dónde está el nuevo comunismo? ¿Dónde? Apaga el celular. Es el nuevo común. A propósito de ello... Ahí es que voy, porque creo que tenemos que coger una pausa, óyeme. Pero no te preocupes. La que sí, porque estamos surfeando un programa. Observa que yo te estoy haciendo una entrevista a ti sobre filosofía y sobre un libro que es una novedad. Que va a ser una novedad. Porque nosotros nos adelantamos a estudiarlo un poquito en otro idioma. Pero óyeme. Donde quiero llegar el punto. ¿En qué momento? Y hazte la pregunta tú, porque tú sabes que yo siempre le hago la pregunta de ¿dónde va el hombre en 10.000 años? ¿Te acuerdas que te la he hecho? No. ¿Dónde va el capital? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo el capital sigue produciendo cuando cada día los trabajos y los negocios estándares están desapareciendo? Porque antes tú decías, yo voy a ir a un pueblecito, yo voy a ir a Akron, Ohio, un pueblo, pero yo voy a instalar ahí 3 productoras de gomas de carro, neumáticos. Entonces, esas 4 empresas van a tener 15,000 empleados. Esos 15,000 empleados se les va a hacer casa, entonces creaban toda una economía alrededor de esas 4 empresas. Y esa era la típica americana, es el típico vida americana. Entonces, alrededor de esas 4 empresas, ponían la escuela, traían los profesores generaban, pero era con el salario que salía de esa empresa. Y de ahí se creaba un movimiento económico. Pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora donde la mayoría de los trabajos de producción en el próximo futuro, la mayoría de los trabajos de producción del hombre ya no van a existir? O sea, ¿cómo el capitalismo va a seguir vendiendo productos? Pero entonces, como hay un elemento en el que se apoya la teoría de Andrea Kamaladachi, y es en que la relación que tiene el hombre con el mundo, con su entorno, con su realidad, a partir de
el ámbito de la comunicación, es una relación que lo mantiene en un estado de conciencia alterado. Sí. Vamos a examinar esta situación. Es la misma algofobia Sí. de Byung-Chul Han, es lo mismo. Sí, pero quizá este más abarcante, más amplio. Estoy de acuerdo contigo, pero quizá este más abarcante porque este dice, bueno, es que el hombre está permanentemente en un estado de conciencia alterado. Y tú que eres psiquiatra, que estudia psicología, que tiene un dominio pleno del mapa cognitivo del hombre y de la capacidad de respuesta frente a los estímulos externos, eres probablemente uno de los dominicanos más apropiados para examinar este estado de situación de conciencia alterada que se convierte en la matriz de relato que plantea este filósofo italiano. Después de esta pausa, vamos a hablar de la hipnocracia del dominicano, sí, pero primero en la comunicación actual. No le tenga miedo al estado de conciencia alterado, porque yo sé que ese es un desafío para ti, porque tú estás viviendo, o no estás viviendo, estás obteniendo satisfacciones de ese estado de conciencia alterado a partir de tu permanente presencia en las redes, que es donde se produce la alteración de la conciencia del hombre. La manipulación de la conciencia. Después de esta pausa. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales. @MediosPanorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llama